Coloca estaño para soldar en la TV. Descubre el truco para ver televisión sin pagar. Dentro de los materiales utilizaremos cable coaxial RG6, un conector tipo F roscado y un adaptador recto para este proyecto. Así que te invito a ver este contenido para que puedas descubrir cómo ver televisión gratis sin pagar un centavo. Y te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades en estos momentos. Muchas gracias por tu apoyo. Vamos a tomar cable coaxial RG6 y utilizaremos un pedazo para comenzar de 30 centímetros de longitud. Tomaremos el conector tipo F roscado y lo vamos a instalar en uno de los extremos. Tomaremos la cinta de medir nuevamente y en el extremo opuesto vamos a medir 14 centímetros y haremos una marca legible. Ahora vamos a medir 1 centímetro hacia atrás. Observan. Procederemos a hacer un corte para retirar la sección entre ambas líneas y eliminar la goma negra. En la parte interna queda expuesto el forro o malla del cable coaxial. Vamos a proceder y vamos a hacer una ranura hasta que la cuchilla toque directamente el conductor interno de nuestro cable coaxial. Ustedes van a sentir que ha rozado con este conductor que está aquí, fíjense. Y luego de sentir que es rosa, vamos a tomar la malla y la vamos a tirar hacia o envolver hacia atrás de esta forma. Y la vamos a cubrir de esta forma. Miren qué sencillo. Es importante que en este punto, dependiendo de la calidad del cable que utilice, te vas a encontrar con una pequeña lámina que sirve como protector del cable o del dieléctrico propiamente dicho. El dieléctrico es una parte blanca que ustedes van a encontrar en el cable coaxial, el cual remuevo de esta forma. Y por aquí, si observan, hay una pequeña ranura que nos guía hasta el conductor interno del cable coaxial. Ok, perfecto. Así lo dejaremos. Bien. Esta parte está lista. Ahora, del mismo cable coaxial que tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar otra parte similar a la que obtuvimos en nuestro primer corte. Observan.
y vamos a cortar un poco más hacia atrás. Te voy a dar una medida para que tenga una idea. Vamos a cortar hacia atrás 20 centímetros. Ya este cable no será de utilidad. Nos quedamos con esta parte. ¿Qué haremos con esta sección de cable? La podemos colocar de esta forma. Observen. Miren. Trazar una línea primaria donde habíamos hecho esta sección y una línea secundaria a la misma longitud. Espero que me comprendan. Luego vamos a trazar otra línea. Fíjense dónde está la malla hacia atrás. Son como 10 milímetros ahí. Eso es más que suficiente y te voy a explicar lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar la primera línea y vamos con mucho cuidado a hacer una pequeña separación. Pero esta separación que vamos a hacer es única y exclusivamente para encontrar la malla. Ese es nuestro primer objetivo. Vamos a enseñarte cómo se hace paso a paso. Lo podemos dejar así, ya que aquí tenemos una lámina, o si tú deseas quitarla, removerla, la remueve. Lo importante es que la malla quede expuesta en esta ocasión. Ya lo dejamos así. Y ahora, donde se encuentran ambas líneas que coinciden, fíjate, que coinciden con la malla que habíamos retrocedido, que son estas dos líneas, aquí debemos de volver a encontrar nuevamente la malla. Eso es cortar con mucho cuidado, sin hacerle mucha presión a la cuchilla. Y vamos a descubrir ahora nuevamente de esta forma esa sección. Y lo dejamos hasta aquí para mostrarte el siguiente paso. Tomaremos uno de los cables. Recuerda que ya tienen la misma medida. Y vamos a tomar un marcador y vamos a hacer lo siguiente. Lo vas a colocar sobre una cinta de medir. Fíjate, 14 centímetros. Y vamos a marcar líneas en 1 centímetro, equivalente a 10 milímetros de separación. En total nos quedarán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 líneas. Esa línea deben de coincidir con la otra. Aquí simplemente retiro la cinta, coloco de esa forma y donde están las líneas voy marcando el otro cable. Listo. Ahora llegó el momento más importante y esperado por ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro estaño. Y voy a ubicarme donde se encuentra la malla, en el primer elemento. Lo voy a girar de esta forma, fíjate, para que haga contacto. Y ahora voy a ir realizando vuelta para formar una espiral. Y esta espiral deben de coincidir el paso con cada línea que hicimos. Mira.
Qué sencillo, ¿verdad? Llegaremos al punto final, que es este, y aquí vamos a envolver de esta forma nuestro estaño. Nota importante, no debe de hacer contacto en este punto, ni con el centro ni con la malla, ya que el punto cero de conexión de nuestro proyecto es aquí donde inicia la malla. Si por alguna razón llega a estar en contacto aquí, la antena quedará desfasada y no operará en el rango de frecuencia de diseño. Conociendo eso, ahora nos dirigimos al otro cable y aquí lo importante es, fíjate por qué hicimos la separación. Para llegar al conductor interno del cable, fíjate cómo ahí hice la unión colocando el estaño en la ranura que había hecho previamente. Y aquí simplemente es volver y hacer la operación que ustedes conocen. Formar una espiral de esta forma con el paso de 10 milímetros o 1 centímetro. Y llegamos a la parte final y aquí envolvemos. Esto que estamos haciendo nos garantiza una mejor recepción y un mejor ancho de banda de nuestro proyecto. Y ahí lo tenemos. ¿Qué opinas? Te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades en estos momentos. Para nosotros es un honor contar con tu participación y apoyo. Si quieres apoyarnos con una membresía en el canal, puedes hacerlo. De esta forma compramos materiales gastables que utilizamos en cada uno de nuestros proyectos para llevarle una solución económica y efectiva a cada uno de ustedes. También están disponibles las gracias en el canal donde pueden hacer alguna donación directamente. Bueno, ya conociendo los detalles finales, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestros elementos, que aquí lo tenemos, y vamos a hacer una conexión directa aquí, fíjense. Quedarán ambos elementos de la misma longitud y fíjense que si hemos hecho todo bien, coincidirán ambas secciones donde tenemos al descubierto nuestra malla del cable coaxial. Aquí volveremos a reutilizar nuestro estaño y simplemente vamos a hacer una unión firme entre ambos elementos. Aquí lo pongo que coincidan efectivamente del mismo largo y aquí vamos a atar, unir o empalmar nuestra antena. Una de las ventajas que nos ofrece el estaño al utilizarlo es que el estaño no se oxida y mantiene una conexión óptima. Aquí se me ocurre ahora colocar un poco de aislante para darle también más fortaleza a esta unión que acabamos de hacer. Voy a utilizar un poco de cinta o tape que me queda. Como pueden ver, este es un material gastable de lo que usamos acá en el canal. Tendré que ir a una tienda o ferretería y adquirir más. O comprar, voy a tener que comprar un rollo nuevo. Entonces, miren, la idea es yo poder ubicarlo de esta forma y voy a proceder a hacer la unión así. Vamos a quitar este pedazo que estaba roto y vamos a buscar un pedazo más largo.
Finalmente, para concluir este proyecto y que la antena pueda resonar en la frecuencia de diseño, que es a partir de los 470 MHz, con una frecuencia base en 540 MHz, nosotros vamos a realizar un doblez de nuestra antena de esta forma. Fíjense, 90 grados debe de quedar con relación al cable coaxial y el conector. De igual forma, del otro lado sostenemos y realizamos el mismo doblez, realizando de esta forma un dipolo media onda capaz de recibir la frecuencia principal de diseño. Una antena muy efectiva, muy económica, que ustedes pueden hacer y de esta forma van a ahorrar dinero. En los comentarios alguien podría preguntar si puede sustituir el estaño por otro tipo de cable. Pongamos así alambre de bobina, que lo pueden encontrar en cualquier circuito electrónico. Le digo que sí. Y mientras mayor sea el diámetro del conductor, mucho mejor, porque de esta forma tendremos mejor recepción en la antena. Vamos a proceder a colocar este conector acá para nosotros poder hacer la conexión con un cable coaxial que llegue al televisor. Coméntame, ¿qué te ha parecido este nuevo proyecto de tu canal JM Actualidades? Dame tu impresión. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias. Y vámonos con la prueba de nuestro nuevo proyecto en el televisor. Por cierto, esta antena puede ser utilizada en cualquier tipo de televisor. Televisores antiguos, de los televisores análogos. En televisores modernos, tipo plasma, tipo LED, cualquier televisor. Televisores barrigones. Esta antena es una antena tipo estándar que puede ser utilizada en cualquier país del mundo. Así que vámonos con nuestro proyecto. Gracias. Bien, amigos, hemos encendido nuestro televisor. Acá tengo la antena en la mano. Vamos a hacer siempre algo diferente porque las personas preguntan muchas veces. Aquí tenemos donde ubico la antena. Por acá tenemos el cable coaxial que está conectada o conectado en la parte de atrás o entrada hacia el TV. Vamos a iniciar primeramente conectando la antena acá. Hemos conectado y no tenemos señal, y recuerden que yo por lo general oriento la antena de esta forma. Vamos a ver qué pasa. Fíjense cómo llega señal. Fíjense ese canal, si vieron el video anterior, que ese canal acá no lo podía captar. Entonces, como la mano se me va a cansar, vamos a hacer la desconexión. Pues se me va a cansar la mano. Entonces alguien preguntaba, ¿qué yo cruzaba por acá? Espero que se observe porque no estoy mirando la cámara. Yo lo que cruzo es este cable coaxial, lo voy a colocar aquí, que es el que llega a la parte de atrás del TV. Vamos a mostrarlo, por favor. Ese cable que ven ahí, ¿a dónde llega? Hacia el TV, a la entrada. Miren, ahí está el cable que llega y yo el cable lo tengo ubicado aquí. ¿Por qué lo hago? Porque yo me estoy cansando la mano teniendo una antena, pero también te estoy diciendo cómo tú también puedes instalar tu antena en la parte interna o en la parte externa de la casa. Te estoy dando una opción para que tú veas cómo la vas a montar. Ese es el objetivo de cruzar el cable por aquí. Bueno,
Ya vieron, vamos a montar nuevamente para grabar. Esto en vivo, señores. Entonces, aquí la idea es que ustedes vean cómo se hacen las cosas. Entonces, ahí está. Voy a tomar la antena y la voy a colocar acá. Esta antena yo la recomiendo instalarla no en esa forma. Aquí debería de haber otro accesorio para yo montar esta antena así. Fíjense de qué forma la antena da mejor resultado. Entonces, orientarla, vamos a quitarla un poco del medio. Orientarla en un punto donde yo tenga mejor recesión de señal. Bien, puede ser que se haya aflojado un poco aquí atrás, que siempre me ocurre. Vamos a terminar de apretar. Ok. Y nada, vámonos ahí. Podemos hacer la instalación fuera de la casa de la antena. Bueno, yo creo que, bueno, vamos a ver. La vamos a dejar así mejor porque no voy a sostenerlo. Y vamos a ver. Y vamos a empezar a orientar la antena. Ven, así le da más dificultad encontrar la señal. Vamos a voltearla. Me voy a apoyar aquí y la voy a sostener así, definitivamente. Y voy a empezar a cambiar. Control remoto en la mano. Fíjense dónde estamos, fíjense canales, cómo esa antena abre esos canales que ayer no lo abría. Fíjense estos canales que están acá, un poco de dificultad para encontrarlos. Pero estos canales se han sumado al televisor. Bueno, vamos a seguir. Y le aseguro que si yo monto esta antena fuera de la casa, todos los canales los voy a encontrar. Me encuentro a 32 kilómetros de la antena repetidora más cercana. Canales análogos. Análogo. Pueden variar con un pequeño movimiento de la antena, pero la voy a dejar ahí. Y fíjense cómo comienza ya a mejorar la señal. Fíjense, señores. ¿Qué opinan? ¿Qué le parece? Fíjense, señor, qué calidad. Fíjense ese canal análogo, movemos un poquito y mejoramos. Ese canal, si cambiamos análogo, fíjense cómo varía la señal cuando yo varío. Análogo, varía un poco la ubicación de la antena, mejora o empeora. Y si yo monto esta antena fuera de la casa, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Todos esos canales que se ven así van a mejorar significativamente. Así que yo lo voy a dejar hasta acá. Construyan esta antena. Esta antena sí la garantizo para que puedan ver el televisor en cualquier país. Vamos a hacer la desconexión de ella desde este punto acá. Sacamos aquí y hemos concluido por hoy. Gracias.